Hace un tiempo, cuando todo esto comenzó, jamás pensé que mi vida se vería envuelta en algo tan oscuro, tan torcido, tan maldito. Me llamo Raúl, soy de un pueblo pequeño cerca de Córdoba, en Argentina, y por respeto a mi familia no voy a dar muchos detalles específicos, pero necesito contar esto porque siento que lo que me pasó no fue normal. Fue algo que vino desde el mismísimo infierno. Todo comenzó con ella, con Mariana. Nos conocimos en una fiesta de carnaval, en febrero, cuando el calor se siente pegajoso y la cerveza corre como agua. Mariana era hermosa, de esas mujeres que te atrapan con la mirada, con una sonrisa que te hipnotiza y una forma de moverse que parecía no tocar el suelo. Tenía el cabello negro, larguísimo, lacio, y una voz tan suave que parecía susurrarte al oído incluso cuando hablaba en voz alta. Tuvimos una relación intensa, muy intensa. Pasábamos horas en la cama, y todo giraba alrededor del sexo, de la pasión, de una especie de obsesión mutua que nos mantenía envueltos el uno al otro, como si fuéramos adictos. Al principio pensé que era normal, que simplemente habíamos conectado muy fuerte, pero después entendí que no era así. Ella se volvió posesiva. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba, por qué no le respondía enseguida. Revisaba mi celular, mi billetera, mis redes sociales. Y si encontraba algo que no le gustaba, se encerraba en el baño y se quedaba ahí, llorando, pero llorando raro, como si invocara algo con cada gemido, como si no fuera humano. Una vez, recuerdo que encontré en el cajón de su mesa de noche algo que me dejó helado. Una foto mía, rota en cruz, con un hilo rojo atado alrededor, y una gota, sí, una gota de lo que parecía sangre seca en el centro de mi frente. Le pregunté qué era eso, y me dijo que era una tontería, una cosa que le había enseñado su abuela para protegerme. La relación duró 8 meses, y en esos 8 meses me fui apagando. Dejé de ver a mis amigos, discutí con mis viejos, incluso me echaron del trabajo porque me decían que llegaba con mala actitud, que me veían pálido, como enfermo. La dejé. La dejé una noche después de una discusión feroz. Mariana gritaba, lloraba, se arrancaba los pelos, y cuando por fin logré salir de su casa, sentí que me sacaba una tonelada de encima. Pero la verdadera pesadilla comenzó después. 2 semanas más tarde, empecé a sentir que no podía dormir. No era insomnio, era otra cosa. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con ella. Pero no era Mariana, o al menos no la que conocía. Era una versión monstruosa de ella, con los ojos completamente negros, la piel reseca como pergamino, y el cabello cubriéndole el rostro como si fuera una sombra viva. En uno de esos sueños, me hablaba en un idioma que no entendía. Sonaba como guaraní mezclado con algo africano, algo tribal, oscuro. Y siempre terminaba el sueño de la misma forma, con ella subiéndome encima, apretándome el pecho, y diciendo: «Vos sos mío, Raúl, mío aunque te mueras». Empecé a deteriorarme. Bajé más de 10 kilos. Mis uñas se caían. Me salieron mortones sin razón. El médico no encontraba explicación. Me recetaron vitaminas, calmantes. Me hicieron estudios. Nada. Y entonces, una noche, mientras trataba de dormir en el sillón de mi casa, porque la cama parecía tener el olor de Mariana aunque ya había cambiado las sábanas, alguien tocó la puerta. Era Fernando, mi primo. No nos hablábamos mucho, pero siempre habíamos sido cercanos. Me miró pálido y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo dejé pasar. Se sentó sin decir una palabra. Solo me miraba como si tuviera algo atragantado en la garganta. «Anoche soñé con vos, Raúl», me dijo. «Soñé que estabas en una especie de cuarto oscuro, desnudo, atado, y que una mujer te hacía cosas feas, brujería, creo. Y me desperté con una certeza. Algo te están haciendo.
Le conté todo. Y cuando le mencioné lo de la foto y el hilo rojo, me agarró del brazo con fuerza. Eso es un amarre, me dijo. Y si te hizo un amarre, no va a dejarte tranquilo hasta que te destruya o hasta que vuelvas con ella. Yo me reí. Le dije que eran supersticiones, que eso era para las películas. Pero entonces sacó algo del bolsillo. Un calzoncillo mío. Era uno que había dejado en la casa de Mariana. Lo recordaba perfectamente porque tenía un pequeño bordado en la cintura que ella misma me había regalado. Esto lo encontré en el cementerio viejo, atrás de la capilla, envuelto en una bolsa negra, con tierra, pelo y sangre, dijo. Yo lo saqué, porque soñé con ese lugar, y cuando fui, estaba ahí. Me temblaron las piernas. Un calzoncillo mío, enterrado. Ahí entendí todo. Me había hecho un amarre con mi ropa interior. Mi primo me llevó con una mujer. No era curandera, ni bruja buena, ni chamana. Era lo que llaman una cortatrabajos. Una señora mayor que vivía en las afueras del pueblo, en una casa sin luz eléctrica, rodeada de velas y cruces. Ella me miró apenas entré. No me dejó hablar, me pidió que me sacara la camisa y me revisó la espalda. Tenía marcas, como si me hubieran arañado con garras. No lo sabía. Yo dormía solo. Te tiene atado por la parte más íntima. Mi hijo me dijo. Te amarró con tu semen, con tu olor, con tu voluntad. Y no lo hizo sola. Le pregunté qué quería decir. Esa mujer fue con alguien de muy lejos. Esto no es un amarre común. Es un pacto. La señora hizo un ritual. Prendió velas negras, me limpió con un huevo que se puso negro y recitó palabras en un idioma que jamás había escuchado. Me mandó a enterrar sal y carbón en una encrucijada, a medianoche. Lo hice, con miedo, pero lo hice. Esa noche dormí. Por primera vez en 2 meses, dormí de corrido. Pero el alivio no duró. Al día siguiente, Mariana me llamó. No le había contestado antes, pero esa vez atendí. Su voz no era la misma. Sonaba vacía. «Fuiste a verla, ¿no?», me dijo. «Pensás que te podés desatar así de fácil». Y colgó. Desde entonces las cosas no han vuelto a la normalidad. Ya no sueño con ella, pero siento que me observa. He tenido relaciones después, pero ninguna dura. Siempre se rompen sin explicación. A veces cuando me ducho, siento como si alguien estuviera atrás de mí. He cambiado de casa, de ciudad, pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, siento el peso de un cuerpo sobre el mío y una voz que dice: «Vos sos mío, Raúl, mío aunque te mueras». No sabría cómo explicarlo. No era algo visible. No era un espíritu flotando por los pasillos ni puertas que se abrían solas. Era otra cosa. Algo más sutil, más persistente, más sucio, como si hubiera una energía pegada a mí, como si alguien me susurrara desde adentro, desde mis huesos. Me mudé a Mendoza, tratando de empezar de cero. Conseguí trabajo en una distribuidora, alquilé un pequeño departamento en el centro, y hasta comencé a salir con alguien. Ella se llamaba Clara. Era amable, sencilla, con una sonrisa que me hacía sentir que quizás podía volver a tener una vida normal. Pasó casi 1 año desde que todo eso ocurrió, y aunque intentaba seguir con mi vida, había algo que no podía quitarme de encima, una presencia. Yo no le dije nada. No quería asustarla. Pensé que quizás eran mis propios miedos proyectándose. Pero todo se volvió oscuro otra vez. Otra vez. Al principio eran pequeños detalles. Clara me decía que hablaba dormido, que decía cosas raras. Una noche me despertó gritando, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que había soñado que una mujer se metía entre nosotros en la cama, que la empujaba, que le decía: «Es mío, andate, no lo toques». Pero una semana después,
Clara me dejó. Me dijo que me amaba, pero que desde que estaba conmigo tenía pesadillas, que la casa se sentía pesada, que su salud había comenzado a deteriorarse, que no sabía cómo explicarlo, pero que tenía la sensación de estar durmiendo con alguien más. Y fue en esa soledad donde Mariana volvió, no físicamente, pero sí con más fuerza que nunca. Volví a quedar solo. Una madrugada, mientras fumaba en el balcón, vi algo que me dejó helado. En el techo de enfrente, justo frente a mi departamento, había una figura sentada. No puedo explicar cómo llegué a distinguirla, pero sabía que era ella. No se movía, solo estaba ahí, con el cabello largo cayéndole por la cara, observándome. Quise parpadear, convencerme de que era una ilusión, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Me encerré, puse música, traté de no pensar. Pero cuando fui al baño a lavarme la cara, encontré algo que me descompuso el estómago. Sobre el lavamanos perfectamente doblado, estaba ese mismo calzoncillo que mi primo había encontrado enterrado. Lo había quemado con fuego. Lo vi desaparecer entre las llamas. Era imposible. Lo toqué. Estaba húmedo, con un olor rancio, mezcla de tierra y sudor viejo. Lo tiré al piso y vomité. Me temblaban las manos, el cuerpo entero. Me encerré en la habitación y me pasé la noche sin dormir, temblando. Al día siguiente, fui a buscar a la mujer que me había ayudado la vez anterior, pero su casa estaba vacía. Me dijeron que se había ido del pueblo, que se había enfermado, que hablaba sola y que decía que algo la había seguido. Había una constante en todos los relatos. El amarre hecho con ropa íntima y fluidos era casi irrompible, a menos que la persona que lo hiciera lo deshiciera por voluntad propia. La desesperación me llevó a buscar respuestas en otros lados. Empecé a frecuentar foros oscuros en internet, grupos de Facebook donde la gente hablaba de brujería, amarres, trabajos con fluidos. Me encontré con historias parecidas. Muchos hombres relataban cosas similares, mujeres que los amarraban usando ropa interior, sangre menstrual, semen, cosas personales. Volver con Mariana. Esa era la única salida, pero yo no quería verla. Me daba miedo. No la consideraba una persona ya. Era algo más, algo retorcido. Entonces cometí el error más grande de todos. La busqué. La perdí. Raúl me dijo: vos la rompiste y se fue para siempre, pero no sola. Fui hasta su pueblo, un lugar chico, en la provincia de San Luis. Su madre todavía vivía ahí. La encontré barriendo el patio y me miró como si hubiera visto un muerto. Le pregunté por Mariana. Me dijo que se había ido, que nadie sabía dónde estaba, que desde que nos separamos se había encerrado en algo raro, que se pasaba los días en silencio, escribiendo en un cuaderno y hablando con un espejo. Le pregunté qué quería decir. ¿Qué? No me respondió. Era un número desconocido. Atendí sin pensar. Me fui de ahí con el corazón en la boca y con más miedo que nunca. Esa noche, mientras intentaba dormir en un hotel barato, sonó mi celular. Y luego, una voz: silencio. ¿Estás cerca? Lo sentí. Volvé. Esta vez no te vas a ir nunca más. Corrí al baño, me miré al espejo y vi que tenía marcas en el cuello, como si me hubieran apretado con fuerza. No tenía explicación. No recordaba nada. Me bañé llorando, con miedo, con rabia, sintiendo que estaba completamente atrapado. Empecé a perder noción del tiempo. Me aislé de todos. Comencé a escuchar voces en mi cabeza. Mariana hablaba dentro de mí. No sé cómo lo hacía, pero sabía que lo hacía. Colgué. La policía me llevó a un hospital psiquiátrico. Me decía qué comer, cuándo dormir, cuándo despertar. Una noche, me desperté caminando en la calle, en ropa interior. No sabía cómo había llegado ahí. Estaba descalzo, sangrando de los pies.
Tenía un hilo rojo amarrado a mi cintura. Me lo arranqué con desesperación y grité. Me diagnosticaron psicosis temporal inducida por estrés. Yo sé que no era eso. Estuve internado 3 semanas. Yo sé que lo que tengo, lo que me hizo Mariana, no es de este mundo. Me dijeron que existe un ritual, uno final, que puede romper cualquier amarre, pero requiere una cosa: encontrar el objeto usado en el amarre original y quemarlo en presencia de la persona que lo hizo. Porque desde que salí del hospital, las cosas han ido a peor. Ya no solo veo sombras, ahora la escucho con claridad, siento su aliento en mi cuello. A veces, despierto con mis dedos manchados de tierra, y no sé si estuve cavando, o si alguien me enterró. Eso significa que debo encontrar a Mariana, mirarla a los ojos, y obligarla a soltarme. Pero no sé si pueda hacerlo. No sé si logre sobrevivir si vuelvo a verla. Decidí encontrarla. No tenía otra opción. Me sentía como un títere arrastrado por hilos invisibles, y cada día que pasaba, Mariana tenía más control sobre mí. Perdí el trabajo. Mis amigos dejaron de responderme. Mi madre lloraba cada vez que hablábamos por teléfono, y yo apenas podía sostenerme de pie. El amarre no solo me había robado la libertad, me estaba pudriendo desde dentro. No por venganza, sino por miedo. Si no hacía algo pronto, iba a terminar muerto, o peor. Conseguí su paradero gracias a una prima suya que trabajaba en una farmacia cerca de Merlo, San Luis. Me dijo que Mariana vivía sola en una casa en las afueras, alejada del pueblo, que no recibía a nadie, que hablaba con cosas que no estaban ahí. Cuando llegué la encontré. Fui un viernes por la tarde. El cielo estaba cubierto y todo el camino olía a tormenta. Recuerdo que mientras manejaba, las luces del tablero parpadeaban como si el auto mismo supiera a dónde íbamos. La casa era pequeña, con las paredes desconchadas y un árbol enorme que le hacía sombra como una garra. La puerta estaba entreabierta. No toqué, no llamé. Entré. El olor fue lo primero. Tierra húmeda, cera derretida, sudor añejo. En el suelo había velas negras apagadas, y sobre la mesa, ropa interior de hombre, calzoncillos usados, doblados, con nombres escritos en papelitos al lado. Estaba en penumbras, de pie frente a un espejo cubierto con un trapo rojo. Su cabello estaba más largo que nunca, y sus ojos ya no eran ojos, eran pozos, huecos donde antes había humanidad. No era el único. Sabía que ibas a venir, dijo Mariana, desde el fondo. Ella sonrió. Siempre lo fuiste. Desde la primera vez que dormiste conmigo, dejaste algo tuyo adentro, y yo lo guardé, lo alimenté. No me perteneces, dije, apenas con voz. Le mostré lo que llevaba en la mochila, el calzoncillo, el mismo que había reaparecido en mi baño semanas atrás. Su fetiche, su ancla, no va a funcionar si no lo hago yo, dijo. Lo dejé sobre el suelo, lo rocié con alcohol. Ella no hizo nada, solo me miró,